Vamos a hablar ahora del hígado graso no alcohólico. Es una condición que afecta a muchas personas y es importante conocerla para cuidar nuestra salud. Se trata de la acumulación de grasa en el hígado en personas que no consumen alcohol de manera significativa. Aunque a menudo no presenta síntomas evidentes, puede tener consecuencias serias si no se trata a tiempo. Vita Ventura, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Hemos oído hablar, yo creo que cada vez es más frecuente oír eso de el hígado graso, pero lo cierto es que ha cambiado y hay que hacer matizaciones, y sí que el número de pacientes que sufren este tipo de patologías ha aumentado, pero nos va a explicar mucho mejor Javier Fuentes. Buenas tardes. Buenas tardes, Vita. Médico digestivo experto en patología. El hígado graso es esa acumulación de grasa en el hígado, pero estamos hablando del aumento de casos en los que la ingesta de alcohol en exceso no es la causa, ¿no? Efectivamente. A ver, actualmente se llama enfermedad esteatóxica hepática, es el acúmulo de grasa en el hígado, porcentaje determinado de grasa en el hígado, y tendríamos como tres grupos de pacientes, ¿no? Aquellos que consumen mucho alcohol, podemos hablar de lo que es mucho, es difícil de determinar. Aquellos que consumen poco alcohol, lo que las guías clínicas, las recomendaciones de expertos consideran es menos de 20 gramos al día en mujeres, menos de 30 en varón. Eso es lo que dicen las guías clínicas, y esos serían los que entrarían dentro del concepto de hígado graso no alcohólico. Lo demás es una zona gris en la que puede predominar el alcohol o puede predominar trastornos metabólicos, que son los que influyen en el hígado graso de las personas que no consumen alcohol. Claro, hay una pregunta. Si nosotros estamos por ejemplo, en el grupo de no consumir excesivamente alcohol, ¿hay algún síntoma que nos pueda llegar a alertar o es silencioso el hígado graso? Es bastante silencioso. Es verdad que hay una serie de personas que de algún modo pueden suponer o presuponer que pueden tener un hígado graso, y son los que llamamos que están dentro de los factores de riesgo. Por ejemplo, personas que tienen diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, esta que inicialmente no depende de insulina, personas que tienen obesidad, sobrepeso, aquellos que ya saben que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, los que son hipertensos. Pues estos son un grupo de personas que de algún modo pueden tener hígado graso. Personas también que tienen trastornos inmunológicos, algunas enfermedades inmunomediadas también se asocian a eso. Y luego están los factores genéticos, ¿no?, que también pueden influir. Es decir, que podemos sospecharlo si estamos en ese grupo, pero si no estamos, también lo podríamos tener. Eso es más difícil de saber. Para que nos hagamos una idea de cómo de importante es este tipo de patologías, importante me refiero al número de casos, que no es algo aislado, que no es, digamos, anecdótico. Vamos a hablar de estos casos que tenemos estos datos en Aragón. El 25% de la población aragonesa sufre este hígado graso. Afecta a 8 de cada 10 personas con obesidad, que es uno de los factores de los que también hablaremos ahora. Pero, por ejemplo, doctor Fuentes, en Europa ese tanto por ciento es incluso mayor, se estima que sea mayor. Se estima que aproximadamente está en torno al 30%, según los últimos datos de los que disponemos, y algunos grupos, como has dicho, la obesidad y los diabéticos, en los diabéticos serían 7 de cada 10, podrían tener un hígado graso. Por lo tanto, tenemos que buscarlo en ese grupo de pacientes, ¿no? Es importante buscarlo ahí. Estamos hablando ya de cifras considerables, y eso también ha hecho cambiar el perfil de esas personas que acuden a la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Han cambiado su perfil. Ahora hay muchos más jóvenes. Ha pasado a ser prácticamente inexistente a ser ya una de las causas principales de trasplante hepático. O sea, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos supera al hígado el trasplante por alcohol, o sea, ahí está la prevalencia que tenemos, ¿no? Cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes precisamente por eso, porque ya vienen de una obesidad infantil y con 30 y tantos años son candidatos para un trasplante de hígado. Nos tenemos que ir adaptando. O sea, por ejemplo, nosotros ya campaña sobre la hepatitis C la hemos dejado de hacer porque prácticamente está erradicada. Es muy difícil que salga un caso por hepatitis C, y si sale con el tratamiento que hay, desaparece inmediatamente. Y el tema es eso, que te empieza a llegar ya gente con el hígado graso y que vienen a pedir información, porque lo que no se imaginaban es que les iba a afectar de esa manera, ¿no? Cuando le dicen a una persona con una obesidad ya un poco importante que le tienen que trasplantar por el hígado graso, no saben por dónde les ha venido el aire tan siquiera. Vemos esas cifras que llaman la atención. Estamos hablando del hígado graso
Y claro, la cuestión y el problema principal, doctor, es que muchas veces no hay síntomas. Vamos a ver una lista de esos no síntomas, es decir, por un lado, lo más habitual es que no sepamos, que lo sepamos por accidente, que a lo mejor estemos sometiéndonos a otras pruebas o tengamos otras patologías y descubramos, ¿no? Lo más habitual. Los más comunes sí que son fatiga, dolor en la parte superior derecha. Sí, son síntomas absolutamente inespecíficos. Es decir, esto lo puede tener cualquier persona. Claro, yo estoy pensando ahora, digo, yo tengo fatiga y, claro, y a veces tengo ese dolor. Alguna vez te dolerá el abdomen, sí. Evidentemente, y no tienes por qué tener un hígado graso ni tener ninguna patología digestiva. O sea, calma, ¿vale? Calma. Es una enfermedad que no suele producir ningún síntoma. En fases avanzadas, por supuesto que sí. Cuando hablamos del hígado graso, el hígado graso es un espectro de daño hepático, ¿no? Es decir, tenemos un hígado sano, un hígado con grasa, más o menos cantidad, y luego el problema viene cuando aparece la inflamación. Esa grasa que está metida dentro de las células hepáticas acaba produciendo daño en la célula hepática y reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria de nuestro organismo destruye el hígado, y el hígado se repara mal, hace cicatrices, fibrosis. Y ahí es cuando surge el problema. Entonces, lo que tenemos que detectar es la fibrosis. Cuando hay fibrosis es cuando debemos preocuparnos y cuando hay inflamación. Detectar la fibrosis es fácil, detectar la inflamación es muy difícil. Ahí es donde tenemos el problema. Y ahí vemos los otros síntomas, en ese caso, Vita, ya con cirrosis. Claro, Esto sería cirrosis. Ya estamos hablando de una etapa porque, como decía el doctor, esto no es tengo hígado graso y a continuación voy a tener que sufrir un trasplante, no, sino que hay varias etapas de la enfermedad, desde unas más iniciales que van cambiando, pueden hacerse más graves si no hacemos un diagnóstico, digamos, correcto y pronto de él, y ya con cirrosis sí que estamos hablando de unos síntomas mucho más graves y ya muy determinados. Claro, a esto podemos llegar a partir de cualquier enfermedad hepática. Esto es común a cualquier enfermedad hepática. En el hígado graso, lo bueno, la ventaja que tenemos es que podemos detectarlo precozmente y hay medidas para evitar la progresión. Bueno, pues hasta aquí hemos visto los síntomas. En tan solo unos instantes vamos a ver también las causas, que nos las va a explicar el doctor y también Vita, pero será nada en unos minutos porque ahora mismo nos vamos a publicidad. No se vayan. 7:15 de la tarde, estábamos hablando en Conexión Aragón de Salud, concretamente del hígado graso. Hemos visto cuáles son esos síntomas y nos habíamos quedado muy pendientes de conocer las causas, Vita. Claro, porque hay que tener en cuenta que hay diversas causas que pueden originar este hígado graso, que sobre todo tenemos que decir a todo el mundo que no se piensen, ya lo hemos dicho antes, que si tenemos hígado graso ya inmediatamente tenemos que pasar al último nivel, que es ese trasplante, sino que hay muchas etapas, muchos niveles, formas de tratar, y estas son las causas, podríamos decir, principales. Sí. La diabetes tipo 2 está muy relacionada, esa prediabetes, el sobrepeso u obesidad. Estábamos diciendo que 8 de cada 10 personas con sobrepeso tienen ese hígado graso. Sí, así es. A ver, el sobrepeso u obesidad había como dos grupos de personas, ¿no? Aquellos que son los grandes comedores y luego están estos que siempre te dicen, no, doctor, yo no como tanto para estar así. Y realmente tienen algo de razón, porque es verdad que metabólicamente hay personas que tienden a ser obesos sin tener que ingerir tanta caloría, ¿no? Pero estos son los menos. Esa sería una causa muy importante. Prediabetes y diabetes lo podemos incluir en el mismo grupo. Por supuesto, colesterol alto, triglicéridos. Esto va muy relacionado con la resistencia a la insulina y con el mecanismo que ha servido de base para el desarrollo de los fármacos para el tratamiento de estas patologías, incluido también el hígado graso. La tensión arterial sería parte de estos riesgos cardiometabólicos, no es causa de hígado graso, sino que es un factor de riesgo, quiere decir, quien tiene la tensión alta suele tener diabetes o puede tener sobrepeso y puede tener estos factores que predisponen al hígado graso. Y finalmente me llama la atención que se ha puesto ahí la pérdida rápida de peso y mala dieta. La pérdida rápida de peso, algunos pacientes hemos tenido que se han sometido a cirugías bariátricas de la obesidad, que pierden mucho peso de golpe. Y yo les explico, porque es difícil de entender que la grasa no se evapora, a algún sitio va, ¿no? Entonces el hígado recibe una sobrecarga de triglicéridos, de grasa, que no puede metabolizar y que daña el hígado. Y se produce una inflamación muy intensa, con una reparación mal llevada, que hace fibrosis, cicatrices, cirrosis. Y algún paciente tiene que revertir esa cirugía para evitar esa sobrecarga y ese estado inflamatorio, e incluso han llegado a trasplante hepático. Es decir, las causas podemos decir que son estas. Y no hay que olvidar que cada vez sabemos más de condicionantes genéticos. Sabemos que hay personas que no son obesos,
que no tienen estos factores de riesgo y que en cambio tienen un hígado graso a lo mejor no muy llamativo, pero con una progresión muy rápida hacia la fibrosis. Hay que decir que estos son muy pocas personas. Es decir, esto es la mayoría, lo otro es muy poco frecuente y ya forma parte de lo menos habitual y de lo que vemos en las consultas ya muy especializadas. Claro, hay que tener en cuenta que es multidisciplinar, Vanessa. Estamos hablando de que abordar esto habría que abordarlo desde diferentes perspectivas, claro. Precisamente estamos hablando que el hígado graso es una patología que va aumentando y que además requiere una formación específica y a la vez, como bien acaba de decir Vita, multidisciplinar. Una muestra es el máster que se ha puesto en marcha este curso en el campus de Huesca de Unizar, en el que nutrición y medicina van de la mano y, entre otras cuestiones, el hígado graso es uno de los puntos en los que se trabaja. Miguel Ángel Montoro, médico digestivo y uno de los coordinadores de esta titulación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se está preparando a los futuros profesionales de la sanidad para abordar el aspecto multidisciplinar de esta enfermedad? Bien, es una pregunta muy interesante porque claro, los médicos sabemos bien la fisiopatología del problema, la forma de presentación, los síntomas, el diagnóstico, pero a la hora de intervenir, claro, el hígado graso hay que intervenir en la dieta. Y hay que intervenir en el estilo de vida, ¿no? Y esto quien lo hace bien es un dietista nutricionista bien formado, ¿no? Con los dietistas nutricionistas tenemos un problema, es decir, así como los médicos, cuando terminamos nuestra titulación tenemos la posibilidad de hacer una especialización que es el MIR. El DIR no existe, es decir, debería de existir, pero no existe. El dietista interno residente, que es una figura que sería extraordinariamente productiva en los hospitales, ¿no? Esta figura no existe. Entonces, claro, nosotros, Universidad de Zaragoza, hemos intentado generar un título de posgrado que permita adquirir una especialización de tal forma que el dietista nutricionista esté muy bien preparado para abordar los problemas digestivos, que son de mucha índole. Tenemos 60 lecciones. Una de ellas es el hígado graso. Pero es evidente que necesitamos dietistas nutricionistas incorporarlos al sistema público de salud. Esto así es en Europa, así es en Norteamérica y en España pues todavía nos queda dar este paso, ¿no? Es fundamental incorporar dietistas nutricionistas al servicio público de salud porque son ellos los que saben muy bien cómo hay que dirigir y controlar la dieta de estos pacientes para que consigan perder peso de una forma razonable, no acelerada, como bien ha dicho el doctor Fuentes, porque eso puede traer consecuencias nocivas. Y ellos son los que saben hacer esto con profesionalidad, ¿no? El hecho de que se haya puesto en marcha este máster en el campus de Huesca también demuestra abordar la enfermedad de una manera diferente, de una manera multidisciplinar, ¿no? Imagino que en este caso hay que trabajar en una enfermedad como el hígado graso con diferentes profesionales, porque es sistémico, es una enfermedad sistémica y eso también se nota en la formación, ¿no?, de los especialistas que después van a pasar a esta sanidad y que van a tener que abordar, por ejemplo, esta patología. Efectivamente, efectivamente. Sí, nosotros podemos dar consejos generales que realmente son muy sencillos, ¿no? Una persona que tiene un hígado graso necesita hacer ejercicio. Es decir, está estipulado, las sociedades científicas lo han dicho muy claro, 150 minutos semanales supone 20 minutos al día de un ejercicio aeróbico, que puede ser andar, correr, nadar, ir en bicicleta. 20 minutos diarios sería suficiente, o bien 75 minutos de hacer un ejercicio más intenso, ¿no? Semanales. Esto sería enormemente beneficioso, no solamente para la salud hepática, sino también para la salud cardiovascular, mental, para la microbiota, para el estado inmunitario, para el estado de ánimo, para todo. El ejercicio es fundamental. Y luego hay que intervenir en la dieta. Nosotros podemos decir, mire usted, es que es muy sencillo, carnes rojas, no más de una vez a la semana. Frutas o verduras, 5 raciones diarias, o de una cosa o de la otra. Luego tenemos que consumir alimentos ricos en omega 3. ¿Dónde están? El aceite de oliva extra virgen, las nueces, los aguacates, los pescados de agua fría, el salmón, el atún, las sardinas en aceite de oliva, las semillas de lino, ¿no? Todo esto. Y luego hay que evitar los procesados y ultraprocesados. ¿Qué son los alimentos procesados? Son aquellos que han sido tratados industrialmente para sufrir algún tipo de transformación pues que permita mejorar su apariencia, su sabor, su durabilidad, ¿no?, su textura. Pero claro, esto tiene también sus consecuencias. Nosotros no nos gusta porque esto altera muchas veces nuestra microbiota intestinal, que juega un papel fundamental, ¿no? O sea que hay que evitar ese tipo de comidas. Si nosotros a esta dieta que hemos dado en llamar mediterránea, ¿no?, a base de cereales de grano entero
estas cositas que son tan sencillas, que es como se comía antes, como comían nuestros abuelos, como comíamos en nuestras casas. No teníamos este problema entonces, ¿no? Pero claro, a medida que nos hemos ido pareciendo más a los patrones de vida occidental, vida sedentaria, comemos mucha comida rápida, muchos refrescos, patatas fritas, snacks, productos azucarados, pues esto es lo que nos ha matado. Es decir, tenemos una altísima incidencia de hígado graso, una altísima incidencia de cáncer de colon, más de 40.000 diagnósticos, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Entonces, claro, nosotros podemos dar recomendaciones generales, pero luego hace falta la intervención de un profesional Sí. que le dedique 30 o 40 minutos a este paciente para ver cuál es su estilo de vida y en qué medida lo puede modificar. Y de ahí sería ese primer paso para poder alcanzar en parte pues esa mejoría. Miguel Ángel Montoro, muchísimas gracias por hacernos un hueco esta tarde y atendernos. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Vanessa, Sí. con todo esto nos ha adelantado algún punto Miguel Ángel Montoro, pero Javier Fuentes, ¿qué podemos hacer antes de llegar al último extremo? Hay muchos niveles: ejercicio, dieta y diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero, sospecharlo, eso forma parte de los médicos. Los pacientes, las personas ya saben cuáles son los factores de riesgo y que podrían estar ahí y deberían mirarse. Básicamente con hacer una analítica sanguínea. Hoy día las guías nos recomiendan unos algoritmos, unos esquemas de diagnóstico, y podemos basarlo con un simple análisis normal en el que miramos las transaminasas, las plaquetas, sabemos la edad. Podemos hacer una estimación de si hay fibrosis o no. Con eso no sabemos si hay grasa. Sabemos solo si hay fibrosis, si hay daño. Si hay fibrosis hay que mirarse, está claro. Si no lo hay, podemos no mirarnos o podemos hacernos alguna prueba. Pruebas que no siempre están accesibles. Una ecografía es poco sensible de cara a determinar si hay grasa o no, podemos sospecharlo, pero nos sirve para descartar otras patologías hepáticas. Y luego podemos hacer una prueba que se llama elastografía, o el nombre comercial que es FibroScan, que es una ecografía especial, muy sencillita, que se hace de forma ambulatoria en unos minutos y que nos da dos medidas muy importantes. Por un lado, un valor que nos dice si hay fibrosis importante o no, discrimina muy bien, y por otro nos dice si hay grasa o no, no nos dice cuánta. Con eso ya tendríamos hecho el diagnóstico, es decir, sabríamos si tenemos enfermedad más avanzada o no, que es la que preocupa, y si tendríamos que controlarlos o no la tenemos. Si no la tenemos, no debemos bajar la guardia. Debemos aplicar lo que ha dicho el doctor Montoro, la dieta, el ejercicio, no alcohol, y con eso puede revertir todo. Porque se ha visto que cuando se pierde un porcentaje de peso no muy alto, hablamos de un 7 y un 10%, todo mejora la inflamación, puede mejorar la fibrosis, la cirrosis no. La cirrosis va a estar ahí, pero no se va a estropear más el hígado. El problema es que muy pocas personas alcanzan eso. Bueno, Javier, ya lo decía también el doctor, ¿no? Es esa dieta que ya comían nuestros antepasados, Sí. que ya comían nuestros abuelos, que es fácil y accesible.